Hola, Camas. Estamos aquí en directo en el Manga Barcelona y tenemos a la gran Maki Otsuki, que tenemos el placer de entrevistarla durante 15 minutitos. No tengo voz, así que espero que se escuche bien. Y tenemos la suerte también que tenemos aquí a una intérprete maravillosa que nos va a traducir todo porque yo el japonés lo llevo pues muy mal. Así que gracias, Maki, por aceptar la entrevista, lo primero de todo. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué tal la llegada? ¿Es la primera vez que venías? ¿Has visto algo? ¿Has probado algo? ¿Alguna comida típica? ¿Qué tal? バルセロナ、前々からすごい行きたかった国だったので、バルセロナはもう本当にもうなんか昨日初日ライブをやってみんなの優しさに触れてすごく楽しかった。でも街も好きだし人も好きだし、あと食べ物も大好きだし、サグラダ・ファミリア、カサミラ・カサパトリオ、¿Qué tal yo? ウェル公園、有名なところは全部行きました。Pues me alegro mucho y la verdad es que aquí en España seguro que eres muy bien recibida porque Memories es un himno, al menos para el fandom de España de One Piece. Es una canción que la tenemos en el corazón guardada para siempre y bueno, va a ir un poquito por aquí la entrevista porque al final el impacto que tienes en la comunidad de One Piece es muy grande, ¿no? Y quería pues preguntarte cómo te sentiste aquella primera vez que te presentaron el proyecto para hacer el primer ending de One Piece, que era una serie que no se sabía qué alcance podría tener en la historia y hoy en día pues estamos hablando de que One Piece ha tenido un impacto muy grande y pues quería saber un poco cómo fue aquella primera vez, ¿no? Que te dijeron, vas a hacer el ending uno de One Piece. ¿Qué pensaste? 最初は私「ワンピースという作品を全く知らなかったので「ワンピースという漫画アニメのエンディングに決まったよって言われても知らないそうですかサンキューみたいな感じだったんですよ。でそれがものすごく周りから期待されてるというか、これは絶対すごいアニメになるぞっていう風にみんながこうすごく注目してるアニメなんだっていうことにこう記者会見とかこう発表歌を発表する時のその会場の雰囲気とかで伝わってきて、これは私ものすごい作品のエンディングに決まったんじゃないかって、そこからどんどんメモリーズっていうその曲を大事に大事に歌ってみんなに届けていった感じですね。だから最初は本当に決まった瞬間みたいな感じでした。 Fuiste el opening 1 con Memories, Run Run Run, y muchos años después, sin que One Piece tuviera ningún tipo de ending, llegó, no sé si creo que fueron como 15 años después, llegó Via Sunrise. ¿Cómo fue volver a retomar, tú que fuiste el opening 1, volver a ser el nuevo, o sea, el ending 1, volver a ser el nuevo ending de One Piece y cómo lo viviste? そうですね。なんかみんなやっぱりメモリーズへの思いが世界中の人の思いと、日本もそうですけど世界の人のメモリーズへの思いが強すぎてそれを超える作品が作れるのかなってすごく不安でした。だけど「ディアサンライズ」の歌詞、歌った曲調とそれから歌詞を一気に全世界に発信して聴いてもらった時にみんながYouTube のコメントでありがとうありがとうこんな作品作ってくれてすごく嬉しい、そのメモリーズも良かったけどまた一つ好きな曲ができた、もっと超える曲ができた、ありがとうみたいな感じのメッセージを世界中からもらった時に作ってよかったなって思いました。 Yo he de decir que cuando escuché Dia Sunrise me recordó mucho Memories, ese sentimiento, los recuerdos y creo que, bueno, felicitarte, lógicamente, porque transmite lo que transmitía Memories en su día, que era nostalgia, que era nostalgia. Thank you. Gracias. 嬉しい。Qué contenta estoy. Decirte que
mucha gente de la comunidad aquí en España. Aquí en España la comunidad de One Piece es muy grande. Quizá no tiene tanta visibilidad como lo que puede llegar a parecer, pero aquí hay mucho amor por One Piece, hay mucho amor por el trabajo que se hace alrededor de One Piece, por ejemplo, tu trabajo, el trabajo de Eiichiro Oda, por el trabajo de toda la gente implicada en todo ello, y que sepas que nos hemos organizado para que cuando leamos el manga del último capítulo de One Piece, vamos a quedar todos juntos para leerlo y acabar escuchando Memories para brindar, llorar y reír todos juntos, y que sepas que tu canción va a ser el cierre para todo el mundo con One Piece. あ、泣いてください。Llora mucho, por favor. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Y ya para finalizar la entrevista, has dicho que cuando se te presentó el proyecto para empezar el primer ending de One Piece, no conocías la obra. Ahora, pues 25 años después, para ti, ¿qué es One Piece? ワンピースは私が歌の人生を始めたもう出発点というか、そこからずっと一緒に旅してる仲間みたいな感じだと、自分の人生と共に歩んでる仲間だと思ってます。だから今もう麦わらの一味が遠い存在だけども家族のように思ってるっていう感じで、それを思っているファンの皆さんも仲間でいてくれてるなっていうふうに感じてます。Qué bonito. Pues, pues muchas gracias, Maki, por estos maravillosos 15 minutos contigo, que ojalá podamos seguir disfrutando de tu presencia en eventos y en todo, porque el fandom de One Piece te va, vamos a abrazar, cuando siempre que vengas, y de verdad que gracias por tu trabajo, y ojalá pues veamos ese último capítulo todos juntos llorando mucho. 一緒に泣きましょう。 Lloremos juntos. Pues nada, familia, hasta aquí la entrevista, y eso, que vengáis siempre al Manga Barcelona, que siempre hay cosillas interesantes, y sobre todo que viva One Piece.